¿Se puede aprender un idioma solo viendo la tele? ¿A ti qué te parece? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Por favor, déjame un comentario abajo. Lo que me interesaría un montón es encontrar a gente que ha aprendido exclusivamente usando la tele o usando programas online o lo que sea, porque creo que es increíble y creo que es posible realmente, aunque depende mucho de diferentes factores, que es lo que vamos a ver en este vídeo. Muchas gracias a mis Patreons y nada, chicos, si ya estáis listos, vamos allá. Una vez tuve una compañera de piso albanesa que había aprendido español con telenovelas y empezó a hablar conmigo y yo le dije, ¿dónde aprendiste español? Y me dijo, pues viendo telenovelas, nunca había hablado con nadie. Y la primera conversación que tuvo en español fue conmigo. Obviamente no hablaba perfecto y de hecho su comprensión era muy alta, pero su nivel de expresión pues tenía algunos errores. No hablaba perfecto, pero yo me quedé muy sorprendida porque dije, ostras, habla español, lo entiende todo, porque además teníamos compañeros de piso chilenos también. Y yo decía, ostras, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Esa fue como mi primera experiencia de alguien que había aprendido así exclusivamente. Porque yo hasta aquel entonces sí que había usado material audiovisual, pero nunca como material exclusivo. Vale, entonces me pareció muy curioso y me encantaría saberlo si, por ejemplo, has aprendido español con telenovelas o cómo lo aprendiste o otros idiomas, ¿no? Lo que me quieras comentar, pues estaré encantada. Lo que yo me he dado cuenta a lo largo de mi experiencia aprendiendo idiomas es que a veces sí necesitas un poco de soporte. Y el problema de ver la tele, o sea, de ver la tele directamente, decir, vale, no hablo español y me pongo a ver una telenovela. Obviamente el choque puede ser muy grande, ¿no? Porque, o sea, no sabes nada y te pones a ver la tele, ¿cuánto vas a entender? Si tu lengua materna, por ejemplo, es el italiano o el portugués o otra lengua romance, puede ser que usando ese método realmente aprendas muy rápido y no necesites soporte, ¿vale? Esa es mi experiencia, pero la experiencia que he tenido también con el sueco, con el italiano, es que a veces al principio un poco de soporte te puede ayudar. ¿Y qué es soporte? Pues por ejemplo subtítulos o por ejemplo material adaptado un poco a tu nivel. Si te interesa aprender de este modo, Lingopie te puede ayudar. Puedes probarlo gratis durante 7 días y ver si te interesa, ¿vale? Y en Lingopie encuentras varios idiomas, te los pongo aquí, y no es solo aprender el idioma viendo vídeos, sino que tienes pues los subtítulos, que puedes poner los dobles o los puedes poner pues en el idioma que estás aprendiendo. Puedes pues encontrar música en ese idioma. Y tienes material de diferentes niveles y no es solo pues telenovelas, por ejemplo, sino que tienes pues dibujos animados, series, películas, etc. Y hay como muchos modos dependiendo de lo que tú específicamente quieras, ¿no? Si tú dices, no, yo estoy centrándome pues en el vocabulario y quiero entenderlo todo, pues hay ejercicios, digamos, hay actividades con flashcards, por ejemplo. Puedes practicar eso. Si quieres practicar tu pronunciación, puedes poner pausa, practicar la pronunciación y te corrige también. Y también te puedes poner simplemente a ver la serie sin subtítulos, puedes verla varias veces. Puedes cambiar la rapidez, digamos, del discurso. Entonces, si quieres hacerlo más lento para entender mejor cómo vocalizan los personajes, pues puedes hacerlo y puedes verlo varias veces. También puedes decir, mira, voy a ver este episodio hoy sin subtítulos, a ver cuánto entiendo, etcétera, y luego después voy a verlo con subtítulos en la lengua original, o en mi caso pues prefiero verlos con los dobles subtítulos, que eso ayuda también un montón. Si quieres embarcarte en un viaje cultural y lingüístico, prueba Lingopie, lo puedes probar gratis durante 7 días y ver si te gusta. Y nada, te dejo mi enlace abajo por si te interesa. La verdad es que en cada idioma he usado más o menos los materiales audiovisuales y en el caso del alemán los he usado mucho. Me acuerdo que, bueno, después de hacer todos los cursos que hice, que ya tenía un nivel B1 creo, empecé pues a ver dibujos animados tipo Los Simpson, Futurama, todo eso, que eran, digamos, series que yo ya conocía de antes y a pesar de tener un nivel B1, pues ya entendía bastante y era algo que me motivaba porque a mí lo que más me gusta de aprender viendo la tele básicamente es que te relajas, estás allí viendo pues Los Simpson, por ejemplo, o no sé, por ejemplo en inglés, mucha gente que conozco ha aprendido inglés con Friends,
Y realmente es algo pues interesante, divertido, ¿no? Para relajarse, para pasar el rato y al mismo tiempo estás aprendiendo, ¿no? Lo que yo personalmente no recomiendo, porque lo he visto también que lo hace mucha gente, pero bueno, esa es solo mi experiencia, es poner subtítulos en tu lengua, ¿no? Por ejemplo, conozco a mucha gente que ve los Friends en inglés y se pone los subtítulos en español. ¿Qué pasa? Yo creo, en mi experiencia, es que el cerebro va a usar el camino más fácil, ¿no? Entonces va a decir, pues ya voy a leer y ya no voy a intentar entender, ¿no? En cambio, si usas, por ejemplo, los subtítulos en inglés, luego, aunque estés leyendo, tu cerebro está procesando la lengua, ¿no? Y así es como yo lo veo y esa es mi experiencia. Pero sí, creo que es una gran manera de aprender porque ya tenemos como muchas tareas en el día a día que no queremos hacer y a mí personalmente me parece como muy relajante y muy estimulante pues aprender idiomas de esta manera, ¿no? Porque quiero pasar el rato y al mismo tiempo estoy aprendiendo algo, entonces a mí personalmente me gusta mucho. Y entonces lo usé con el alemán viendo eso, pues dibujos animados, y luego más adelante cuando descubrí el método natural estuve usándolo mucho con el italiano, ¿no? Pero en ese caso no usé tanto series y eso, sino que básicamente pues vi muchos vídeos en YouTube, pero claro, obviamente también se trata de material audiovisual. Pues nada, me encantaría saber cuál ha sido tu experiencia. Por favor, déjame un comentario abajo y estaré encantada también de responderte. Y si dices, no, mira Laura, a mí no me ayuda esto, pues me lo dices y ya está. O sea, no hay problema, todos somos diferentes y tal vez en tu caso específico pues hay otras cosas que te sirven más y que te gustan más, pues adelante, ¿no? Cada uno un poco tiene que hacer esta autoexploración y ver qué es lo que a uno le sirve más o menos, ¿no? Entonces nada, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y espero verte muy pronto en el canal, ¿vale? Pues nos vemos, adiós.